Hoy un día que amaneció con un debate, como siempre, en nuestro Sí, país en torno al Código Penal. El Finjus ha propuesto que se extienda por un año más el conocimiento y el estudio del nuevo Código Penal que debería entrar en ejecución el próximo mes de agosto de este año. Hay muchas opiniones a por qué no se está preparado, que si hay ciertas cosas que todavía se están revisando en torno al derecho a la libre expresión, que si esto, lo otro, de un código ya aprobado. ya Oiga, por aprobado, ya dónde aprobado. va la historia. Yo Precisamente, quisiera sí. añadir, profesor, a eso que usted está comentando, que justo en este momento el senador Eduardo Espíritu Santo de la Fuerza del Pueblo ha sometido un proyecto de ley para ampliar, ya formal, por secretaría, para ampliar el periodo de vacatio legis. Y la Fuerza del Pueblo como partido está asumiendo el debate. También su secretario jurídico está emitiendo unas declaraciones en esa dirección pidiendo que se amplíe este proceso. Me extraña muchísimo porque la Fuerza del Pueblo nunca tuvo una posición clara en torno al Código Penal. Nunca la tuvo. Ahora sí la tiene. Pero bueno, continúe con lo que usted decía. Sí, bueno, para hablar un poco sobre esto y en medio del debate, el doctor Miguel Valerio, abogado de nuestro país, decía que era casi imposible que esto pudiera ocurrir porque al final el Código Penal estaría derogado, o sea, habría que hacer otra cosa porque no podemos quedarnos sin un documento que ampare cómo ejercer la justicia. ¿Es así, profesor? Cuéntenos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Mira, en primer lugar decir lo siguiente, da pena de que un código penal que duró tanto tiempo en el Congreso Nacional y se hizo un consenso, que yo lo he denominado el consenso posible, se da una vacación ley y parece que fue unas vacaciones reales y que no se hizo nada en las vacaciones, cuando no ha sido así. El Ministerio Público, la Escuela de la Judicatura, las universidades han realizado muchos entrenamientos y muchas horas, se ha gastado mucho dinero en preparar a la gente para la entrada en vigencia de un código penal que el siglo XXI amerita. Estamos hablando de un código penal del año 1884, que no es del año 1884, sino que cuando se da la independencia dominicana, se entra en vigencia plena el Código Penal haitiano de 1835, que era el que regía en República Dominicana, y dado de que habían temas como estos que están ocurriendo ahora, de que no se podía quedar la República Dominicana sin ley penal en aquel tiempo, se aprobó inmediatamente ese en el idioma francés. Ese Código Penal haitiano estuvo vigente hasta el año 1884, porque en el año 1881 el presidente Liris acogió unos trabajos que ya venían del año 1861 a 1865 con la anexión a España, de la traducción plena del Código Penal a el español, al castellano. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. En segundo lugar, cuando uno observa lo que va aconteciendo, se da cuenta de que el debate es sobre ciertos artículos, no sobre todos los artículos. Y evidentemente la vacatio legis como tal se era para eso y tampoco se hizo nada. No obstante lo anterior, el tema del ultraje al funcionario público, que es donde se ha hablado más de la libertad de expresión, yo estoy de acuerdo en que se derogue ese artículo inmediatamente y se proceda a mantener la vigencia del Código Penal. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el Código Penal y analiza lo que se votó, la entrada en vigencia de la ley no necesariamente exime de las derogaciones que votó el legislador. El legislador dominicano del año 1820, del año 2025, lo que dice lo siguiente: voto el Código Penal, derogo todas estas leyes y este Código Penal entra en vigencia en el año 2026. Es decir, el 3 de agosto del año 2026, este Código Penal entrará en vigencia. Eso no quiere decir que las derogaciones con la simple extensión del plazo se mantengan vigentes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo derogado ya está derogado y la extensión del plazo no atañe a la derogación. Tendrían que votar en una cosa muy extraña
la eliminación de esa derogación otra vez, que sería votar el Código Penal del 1884 nuevamente para que se pudiera mantener vigente. Es una interpretación, por lo menos desde mi óptica. Otra interpretación sería, no, con la entrada en vigencia aumento el plazo. Pero mientras eso se decide o no, hay una realidad de que abogados inteligentes dirán, bueno, mira, perfecto, ustedes tendieron la entrada en vigencia, pero sobre la derogación, eso no tiene que ver, porque aunque la derogación es parte de una ley, no necesariamente es la ley en sí, sino la derogación tiene que ver sobre aspectos de leyes anteriores que quedan fuera del sistema jurídico. Mientras la entrada en vigencia no, la entrada en vigencia es, esto va a entrar en vigencia en determinado momento. Así es. Bueno, pues hay que ver qué ocurre con esta propuesta del senador de Fuerza del Pueblo, doctor, que habla de someter ampliar el plazo para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. A mí me sorprende la Fuerza del Pueblo que haga una votación en ese sentido por dos razones principales. Primero, ellos apoyaron el Código Penal, ellos votaron a favor del Código Penal. Y en segundo lugar, yo mismo en Funglode he participado en 2 o 3 conferencias sobre el Código Penal, muy buenas de por sí, donde ellos tenían observaciones y son observaciones válidas que pueden llevar al Congreso. Ahora, no entrar en vigencia este Código Penal deja mucho a la interpretación de jueces, constitucionalistas, el si estaba derogado o no el Código Penal de 1884. Un Código Penal, porque ahora se habla de la inconstitucionalidad de este Código Penal. No, el que era inconstitucional casi en su totalidad, porque tenía tipos penales abiertos, tipos penales de inaplicación, era el Código Penal viejo. Entonces vamos a ver qué ocurre, porque mi tesis es de que lo que está derogado van a tener que votarlo para entrar otra vez al sistema jurídico, no con la simple extensión. Yo acabo de leer el proyecto, tiene 4 artículos, es un proyectico corto, ¿verdad? Y están pidiendo en esencia es que entre en vigencia el 1 de febrero del 2027 y no incluye ningún artículo vinculado que lo vincule con el tema de la derogación de lo que conversa con nosotros en este momento. O sea, no se contempló eso. Sí, mira lo que es el proceso legislativo. Cuando usted va a derogar una ley, usted tiene que votar la derogación. Claro. Así como va a votar la ley en sí. La ley nueva, la derogación en sí es parte de esta ley o es la derogación de una ley completa. Desde mi óptica es la derogación de una ley completa con una ley que tiene unas características muy especiales que es la ley penal. Por ejemplo, ahí hay principios del Código Penal que es la concretización de tratados internacionales, que aquí lo hemos violado de manera consuetudinaria. Uno muy sencillo, el principio de legalidad. Otro muy sencillo, la vigencia de los tratados internacionales y de la Constitución por encima del Código Penal, que es el artículo 1 del Código Penal. Otro muy sencillo, la definición de las conductas como acción u omisión. Otro más, el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque a la persona jurídica aquí la están condenando sin un ordenamiento jurídico que regulase esa situación. El Código Penal lo regula. Entonces, ahí hay una serie de principios que ya debieron entrar en vigencia. Ahora, ante la derogación de este Código Penal, porque la entrada en vigencia es qué ocurre con esos principios que debieron entrar en vigencia inmediatamente y que inclusive son de tratados internacionales que eran de aplicación inmediata. ¿Qué ocurre con un Código Penal que se votó, que en esencia tiene conducta que ya han sido modificadas en el tiempo en otros países? ¿Qué ocurre con un Código Penal que no se adecua a la realidad? O sea, vamos a dar 7 meses más por artículo concreto. No, lo ideal fuera, si hay problemas con los artículos, derogamos esos artículos, inmediatamente se somete un proyecto de ley, porque el artículo en sí que habla del ultraje al funcionario público no se puede tomar como se está tomando graciosamente, sino de que evidentemente es un artículo penal abierto que debería restringir más la conducta, pero el ultraje a funcionario público es un artículo que está en todos los códigos penales del mundo. O sea, yo no puedo ofender a un funcionario público por el ejercicio de sus funciones. Ahora, yo puedo quejarme, criticarlo. Eso evidentemente atentaría contra la libertad de expresión si yo no lo permito, pero no estamos hablando de cosas exactamente iguales. Otra cosa, la difamación extorsiva. ¿Cómo es posible? Y ahí el maestro Cavada y tú, Ángelo, lo sabes muy bien. Aquí se hacen campañas inmensas contra una persona en portales que uno no sabe quiénes son exactamente, bulos, fake news, y de repente esa campaña se calla. Bueno, ¿cómo esa campaña llega al silencio? La mayoría de las veces porque se da dinero y eso es difamar, porque puede divulgar una mentira, pero también extorsionar. Muchos funcionarios públicos y empresarios dicen, mira, yo no quiero ruido, y pagan por el no ruido. Pero eso atenta contra su libertad también, y contra su dignidad y contra su intimidad. Entonces, ahí hay temas
que tiene ese código penal, que no es como están diciendo ciertos influencers que dicen, no, aquí se está limitando la libertad de expresión. Bueno, pero ¿en cuáles artículos? ¿Bajo qué denominaciones? No es decir todos los artículos son malos, porque todos los artículos no son malos. No, y le han puesto ley mordaza, bueno, esa es otra De ley, todo. pero al final le han puesto de todo. Yo creo que hay cosas que hay que tipificarlas, que no están en el código viejo, que hay que tipificarlas y hay que sancionarlas, incluyendo la difamación de esta a través de redes, plataformas, etcétera. Nadie dice que no se puede criticar el accionar de un funcionario público. Eso, una cosa es la libertad de prensa, la libertad de expresión, y otra es utilizar las redes sociales porque piensas que eres comunicador. No, es otra cosa diferente. Ahora, por último, doctor. Roberto, espera, una sola cosa, decirte ahí. El Código Penal tampoco se aplica mecánicamente, eso tiene interpretación y hay que ver caso por caso. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de un funcionario público que le está dando dinero público a un amante, ¿no, verdad? Dinero público a un amante. Evidentemente hay una distracción de fondos públicos. Entonces, en ese caso, si una gente lo denuncia, no está hablando de la intimidad del funcionario público. Ahora, si un funcionario público tiene una relación íntima y se divulga, eso no es opinión pública, eso es una información pública. Entonces, el juez va a tener que evaluar caso por caso. La casuística en materia penal. La casuística es diferente. Claro, por último, ¿se ha dado el caso de una ley derogada en su totalidad, volverla a restablecer? En materia penal, no. Porque ese es el problema. Esta no es una ley civil, ni una ley de contrato, ni una ley de interés privado. Esta es una ley de interés público. En el cual hay derechos fundamentales envueltos y que la ley penal tiene una característica, por ejemplo, la favorabilidad. Gente que ya tenían expectativas jurídicas con que esa ley entrara en vigencia en agosto, ¿van a poderse prevalecer esos derechos, que son derechos fundamentales que ese Código Penal tiene, sí o no? Evidentemente que sí. Y evidentemente la derogación en sí como tal, o sea, el tú decir amplía, no ha ido al Constitucional. Ni siquiera hay una sentencia del Constitucional que diga que la ampliación también se lleva a la derogación. Entonces habría que esperar en materia penal que la Constitución diga que la ampliación del Código Penal mantenía la vigencia del anterior. Yo quisiera ver esa sentencia porque la verdad que sería muy interesante, porque de mi óptica no procedería, principalmente por las votaciones que el Código Penal tiene. Estamos hablando de una ley orgánica, no estamos hablando de cualquier ley, aunque la amplíen en su totalidad. Lo que están diciendo es que el Código Penal actual, porque todavía está vigente hasta agosto, se mantiene vigente con una simple ampliación, y yo digo que no, que tendría que hacer un ejercicio de derogación de la derogación, lo que sería un contrasentido, no con la simple extensión. Bueno, pues ahí está la opinión del doctor y profesor Miguel Valerio. Gracias. Qué bueno tenerlo ya de regreso en casa. Muchas gracias, maestro. Por allá lo vi también. y a pie de los tribunales nos vimos y disfrutamos de algo espectacular, que de hecho quiero decir que un productor dominicano acaba de adquirir los derechos. El profesor y yo y su familia y la mía coincidimos en la presentación de Los Miserables en el Teatro Musical Español, una puesta en escena espectacular, y gracias a Dios el próximo año un productor dominicano la traerá aquí. Así que coincidiremos acá, profesor. Bueno. Gracias. Así es, profesor. Gracias, el doctor Miguel Valerio, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.